Hola youtuberos, soy Espíritu Guardián. Bien, como saben, la muerte de Néstor Kirchner me hace pensar demasiado. Puesto que me dio demasiada curiosidad, decidí ponerme a ver en internet qué se decía sobre eso. Encontré varios artículos, algunos bastante difusos, otros no muy acertados, otros con la basura de siempre murió y fin de la historia, y otros que tenían muy interesantes conclusiones. Si Kirchner es o no un masón, eso después trataré de investigar, por el momento son solo teorías. Pero encontré un artículo extenso muy interesante y que sé que los hará pensar tanto como a mí. El féretro de Kirchner está lleno de dudas. El gobierno desarrolla el culto a Kirchner con un notable despliegue de medios típica de los regímenes autoritarios, que pretenden endiosar a sus jefes máximos. Pero este mito no es el único que crece. También siguen circulando documentos reflejando las sospechas de que el expresidente no murió. Este es uno de los informes sobre el tema. Kirchner llegó a la presidencia con el porcentaje más bajo de votos que registra la historia argentina, el 21,7%. Supo poner de rodillas a empresarios, intendentes, gobernadores, gremialistas y demás integrantes del contexto social, mostrando que, o por dinero, o por simple afán de acercarse al poderoso, los diversos factores de poder se le subordinaban genuflexos, mostrándose cual dóciles corderos implorando una caricia del amo. Y su mente maquiavélica engendró lo que sería uno de los más grandes shows necrológicos de la historia: su propio funeral. A él lo que más le importaba era el poder absoluto, sea cual sea la línea ideológica que debía tomar, y poseía una avaricia enfermiza por el dinero y hacía cualquier cosa por aumentar su fortuna. Su aumento patrimonial del 560% haciendo negocios desde el poder es una prueba de su ambición desmedida. Cristina compartía con él ese enfermizo deseo de tener mucho dinero, pero ella tenía un interés que a Néstor poco le importaba. Ella anhelaba ser, por sobre todas las cosas, el centro de atención permanentemente, que todos la fotografíen, escuchen y filmen como si fuera una estrella de cine. Néstor Kirchner había elaborado un plan A y un plan B. En el escenario del plan A, evaluado durante largas noches en Olivos y en el Calafate, Néstor se postularía como candidato a presidente en el 2011, pero ante esta decisión, toda la oposición se uniría para derrotarlo en las elecciones, lo cual era muy factible y al patagónico no le gustaba perder. Además, para candidatearse a presidente del país, él tendría que renunciar a su inmunidad parlamentaria como diputado, que le garantizaba impunidad hasta terminar su período hasta 2013. Si perdía y sin inmunidad, podía ir a la cárcel por todas las causas por enriquecimiento ilícito que esperan en los tribunales. En el escenario del plan B entraba en acción Cristina como candidata a presidenta en el 2011, pero para que gane, Néstor tenía que desaparecer. No bastaba dar un paso al costado, porque nadie lo creería, tal como sucede hoy con toda la presidencia de su esposa, donde el que gobierna es él. Así que juntos elucubraron el más perverso y diabólico plan K, la muerte ficticia del pingüino. Su muerte debía ser sorpresiva, impactar a todos los argentinos y provocar el efecto lástima en millones de habitantes, neutralizaría a la oposición y así asegurar cierta gobernabilidad de Cristina hasta las elecciones de octubre del año próximo. Y al postularse la viuda Cristina para la reelección en 2011 gracias al efecto lástima, obtendría fácilmente la victoria, ya que la oposición concurriría a los comicios dividida, al no tener la figura de Néstor Kirchner para enfrentarlos. Este plan también beneficiaría a su hijo Máximo, de 33 años, para ganar la intendencia de Río Gallegos, también por el efecto lástima. Para que este plan B sea un éxito, Néstor tendría que hacer una desaparición impactante dentro de la realidad argentina, ya que una fuga sería muy mal vista por los votantes y hubiera significado la futura derrota de Cristina en las elecciones de 2011. Había que planificar la teatralización de un velatorio sin cadáver alguno. El fin justifica los medios, diría Néstor Kirchner. Y así lo hicieron. Durante 3 días ininterrumpidamente se intentó convencer mediáticamente que el expresidente Kirchner finalmente había desaparecido de la escena política. Luego, tras el duelo, sus más allegados comenzarían a decirle a la prensa que Cristina será la candidata en el 2011. Finalmente, el lunes, en horas de la noche, cuando ya la gente estaría cenando mirando televisión, hablaría la viuda por cadena nacional para decir que ha decidido ser candidata y que lo hace como un homenaje a su marido muerto, que él mismo se lo pidió la noche antes de morir. Y siguiendo con el plan, seguramente dirá: yo sigo hasta el 2015. Pero ellos, que siempre subestimaron la inteligencia del pueblo argentino, no esperaban que ciertas fallas de su plan sean puestas en evidencia. Hubo miles y miles de argentinos que no se tragaron la píldora de la muerte súbita.
Las fuertes sospechas de que algo no cerraba comenzaron inmediatamente, en la mañana del miércoles 27 de octubre, cuando no se aclaraba de que había fallecido y se demoraba informar a la población. Y luego, más y más indicios indicaban que algo perverso estaba pasando. Aquí están 33 motivos para dudar de su fallecimiento. 1. ¿Alguien lo vio muerto a Néstor Kirchner? Nadie. 2. ¿Por qué fue a morir en un paraje tan aislado y casi sin habitantes como el Calafate? ¿Sería para evitar miradas indiscretas? 3. ¿Qué médicos otorgaron el certificado de defunción? 4. ¿Cuál fue el verdadero motivo de la muerte? 5. ¿Cómo es posible que si padecía dolencias cardíacas, con prohibición de viajes en avión, fue a Nueva York, a Río Gallegos, a El Calafate y seguía el mismo tren de vida impropio de un enfermo? 6. En la ciudad de El Calafate, cada vez que la pareja presidencial estaba alojada allí, había una unidad coronaria en la puerta de su casa. El día de su muerte esa unidad no estaba y tuvieron que esperar a que llegara la ambulancia del hospital. ¿Alguien es tan suicida después del supuesto problema de salud del 21 de septiembre? 7. ¿Por qué su médico personal, Luis Bonomo, jamás atendió a la requisitoria de los medios? ¿Por qué en el Calafate se prohibió a los médicos del hospital José Formenti, quienes supuestamente atendieron al expresidente, que bajo ninguna circunstancia hablen con la prensa? Bonomo es cirujano. No es cardiólogo, no es neurólogo, no es especialista en ACV, y estuvo siempre a contramano geográfica del matrimonio presidencial. Cuando sufrió una angioplastia en septiembre, el médico estaba en Río Gallegos. Ahora, mientras los Kirchner visitaban el Calafate, él estaba en Buenos Aires. 8. ¿Por qué no hicieron autopsia, como es norma en esos casos? ¿Por qué no intervino un juez para verificar que la muerte de tan importante personaje era natural o no? 9. Es una terrible casualidad que fuera a morir el día del censo nacional cuando todos estaban en sus casas y la noticia impactaría más aún. 10. La guardia desplegada alrededor de la casa en la que murió en el Calafate, ¿estaba justificada? ¿Qué se quería evitar que se conociera? El día de la muerte de Néstor, había un par de periodistas de un conocido medio que hacían guardia en la entrada de la casa hotel de los Kirchner en el Calafate. Un cronista, Nicolás Diana, y un fotógrafo de la revista Noticias hacían guardia en su casa de El Calafate para cubrir el momento en que censaran al matrimonio presidencial. Un rato antes de las 9 de la mañana del miércoles 27 de octubre cayó Gendarmería y se desplegó un gran operativo, en el cual se ordenó a los gritos alejar a dichos periodistas a 200 metros de donde estaban. La muerte del expresidente era confirmada, minutos después, por fuentes de su entorno más íntimo. 11. Cuando uno está engripado sale a caminar. Es un hecho llamativo, que Cristina Kirchner afirmara que suspendió su agenda por una fuerte gripe viral que hacía entonces paseando por el centro de Río Gallegos, como lo muestra la última foto con vida de Kirchner y encima pegada a un bebé, tan vulnerable a este tipo de enfermedades. Ella tenía una fuerte gripe viral y no quería hablar con nadie, pero viaja en avión el viernes 22 de octubre para dar un paseo por Río Gallegos acompañada de Néstor, dejándose sacar fotos, que aparecieron en OPI Santa Cruz y difundidas por el canal Telefe, lo cual era absolutamente inusual, como si quisieran haber demostrado que estaban allí. Distendida, la pareja presidencial tomó un café en el Hotel Santa Cruz, en la misma mesa del área reservada que habitualmente frecuentan cuando iban allí. Como siempre, la reacción de los transeúntes no se hizo esperar y el matrimonio aceptó fotografiarse con los simpatizantes. ¿Qué motivó a Néstor Kirchner a caminar repentinamente por los rincones de Río Gallegos que hacía años que no visitaba? 12. ¿Por qué no asistió a una unidad básica tal como había prometido? El fallecido mandatario y su mujer habían llegado a Río Gallegos el viernes 22 de octubre por la noche en un avión alquilado. Se dejan sacar fotos y esa misma noche, Kirchner mantuvo largas reuniones en el hotel ubicado en el centro de Río Gallegos. A pesar de la agenda, sorpresivamente el expresidente decidió no asistir el sábado 23 de octubre al cumpleaños N28 de la unidad básica Los Muchachos Peronistas que comanda su exsecretario Rudy Ulloa Igor. Esta ausencia sorprendió a los presentes. En cambio, la excusa fue que Kirchner decidió viajar a El Calafate acompañado de su mujer, ciudad en la que supuestamente falleció el miércoles 27 de octubre. 13. También se sostiene que a Cristina Fernández la vieron subir sola al avión rumbo a El Calafate y que el expresidente no la acompañaba, por ende, se quedó en Río Gallegos. Presumiblemente oculto en su casa cotizada en más de $500,000 en la coqueta calle Mascarello 441. Está ubicada en el barrio El Jardín, el más exclusivo de Río Gallegos.
Nadie en el Calafate recuerda haber visto a Néstor Kirchner los 3 días antes de su muerte, o sea los días 24, 25 y 26 de octubre. Curiosamente, el presidente venezolano Hugo Chávez viaja de Buenos Aires el jueves 28 de octubre para ver el féretro en la Casa Rosada. Chávez durmió en la Argentina para estar presente en el entierro al día siguiente, cuando en su avión se traslada a la ciudad de Río Gallegos, donde llega a las 16 horas y participa del entierro final el viernes 29 de octubre y el cierre de la farsa, llevando rumbo a Venezuela sano y salvo a Néstor Kirchner, camuflado entre su nutrida comitiva venezolana. El avión presidencial, como todos saben, no hace aduana dado los fueros que tiene, a los que se les suman las prebendas locales. 14. No es extraño que la dueña de la casa funeraria nunca viera el cadáver. Así lo afirmó al periodista Jorge Jacobson en una conversación telefónica por FM Identidad. Jacobson le preguntó a María Inés Hilero, la titular de la firma de servicios fúnebres que contrató Cristina Kirchner en Santa Cruz para que se encargara del tratamiento póstumo del expresidente, si vio el cuerpo de Néstor Kirchner, y ella respondió que no. Luego agregó: nuestros empleados atendieron los deseos del servicio no tradicional en la casa, de la provisión del ataúd y de llevarlo hasta el aeropuerto, señaló. Por otra parte, la funeraria indicó que su familia era allegada a los Kirchner, debido a que su hermano fue compañero de colegio del santacruceño. 15. ¿Por qué no dejaron el cajón visible para que a través del vidrio se pudiera ver su rostro, como ocurrió con Perón, Evita, Kennedy, Alfonsín, y miles de casos famosos más? No se entiende, por más que se busque un motivo, por qué hubo que velarlo a cajón cerrado. Hasta donde ha trascendido, no sufrió ningún accidente que lo desfigurara o lo tornara irreconocible. Ni siquiera colocaron una fotografía del cadáver, que al resultar consecuencia de una enfermedad no habría imposibilitado la exhibición del mismo. 16. ¿Quién empapeló las principales ciudades del país en la madrugada del día 28 de octubre? La capital federal, el jueves 28, amaneció empapelada con carteles que decían: por siempre Néstor. Lo mismo sucedió en Paraná, La Plata, Tucumán y en otras ciudades. Todos los que fueron a trabajar bien temprano vieron en diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires el afiche que muestra al expresidente Kirchner abrazando a su compañera, la presidenta Cristina Fernández, con la leyenda por siempre Néstor, seguida por la frase fuerza Cristina. Si el día anterior fue feriado, ¿quién elaboró los carteles? Diseñar la foto y el texto y luego imprimirlos en grandes cantidades lleva muchas horas de trabajo. ¿Ya estarían impresos antes de morir? ¿Quién sabía que iba a morir para tenerlos diseñados e impresos con tanta anticipación? Tras indagar se supo que los afiches los hizo la empresa Equipos de Difusión, del exsecretario de Medios Enrique Albistur. Para que el jueves en la madrugada muchas ciudades amanecieran empapeladas con el mismo afiche, la distribución se tuvo que hacer como máximo en horas del mediodía del miércoles 27 de octubre, que era feriado por el censo, y a la hora en que el país recién se enteraba que había muerto Kirchner. ¿Es vidente Albistur para tenerlos diagramados e impresos antes de que muriera Kirchner? 17. ¿Por qué, si el finado Kirchner medía 1,90 metros de estatura, la medida del ataúd era más chica? ¿Acaso estaba vacío? 18. ¿Quién a primera hora del miércoles 27 de octubre, cuando aún no se sabía si Kirchner había fallecido, escribió en Wikipedia en la página de Néstor Kirchner de A27 de octubre 2010? 19. ¿Quiénes difundieron a las 6 de la mañana del miércoles 27 de octubre por Twitter y Facebook que Kirchner estaba muerto? ¿Era todo parte de una puesta en escena? 20. ¿Por qué a la presidente Cristina no se le notó casi en ningún momento señales en el rostro de pesadumbre, agotamiento por las horas vividas, angustia? ¿Por qué la viuda mostró en todo momento, si no una sonrisa permanente, sí una sonrisa a lo Gioconda? ¿Por qué ella no acreditó con hechos, sollozos, abrazos sentidos u otros gestos característicos de estos casos el dolor que debía sentir, o al menos disimular por la pérdida de su esposo? 21. ¿Por qué el jefe de gabinete Aníbal Fernández y demás allegados estaban al lado de Cristina constantemente, como pareciendo controlar todos sus movimientos sin dejar detalle alguno? ¿Temían acaso que Cristina se hartara y comenzara a gritar que todo era una farsa? 22. Está bien que a ella no le duela, ya que es dura de corazón, pero ¿y a su hermana Alicia Kirchner? ¿A sus hijos sí? ¿A sus sobrinos? Ninguno mostró pesar, o dolor en su rostro, en cambio había una paz sospechosa. Todo demasiado obra de teatro. 23. ¿Será otro caso parecido al de Alfredo Yabrán y las investigaciones en la justicia?
Ambos tenían como denominador común una incalculable fortuna de dudoso origen, su dinero estaba oculto tras testaferros y en paraísos fiscales, también tenían a su alcance los elementos humanos y materiales para pergeñar el inmenso fraude perfecta y maquiavélicamente urdido para burlar a la justicia y a sus damnificados. Kirchner se fue dejando muchas cuentas pendientes con la justicia. 20 días antes de su muerte, Néstor Kirchner ordenó limpiar el panteón familiar. ¿Acaso sabía que iba a morir? La orden la dio el 8 de octubre, día de San Néstor de Tesalónica. El chileno y testaferro Rudy Ulloa Ibor tramitó 20 días antes de su muerte, una parcela del cementerio de Río Gallegos para los Kirchner. Máximo Kirchner fue a firmar en nombre de la familia. En el panteón familiar descansarán un tío y el padre de Néstor Kirchner que ahora se encuentra en un nicho. La agencia OPI Santa Cruz pudo confirmar que el ex chofer K se encargó de negociar ante las autoridades radicales de la municipalidad local la mejor parcela para el mausoleo de la familia presidencial. Lo hará la constructora de otro testaferro, Lázaro Báez. 25. El hijo Máximo Kirchner llegó a las 11:30 del 27 de octubre a El Calafate y se dirigió inmediatamente a Los Sauces, la cabaña de sus padres en la villa turística. Esa misma noche, a las 23 horas se embarcó en el Tango 03 desde el Calafate a la ciudad de Buenos Aires, transportando a Cristina y los supuestos restos de Néstor. Una vez que partió el avión, la policía de Santa Cruz levantó el operativo que había montado en los alrededores de la residencia de los Kirchner para evitar miradas indiscretas. Según contaron desde el entorno presidencial, fue Máximo quien convenció a la presidenta de la necesidad de hacer los funerales en la ciudad de Buenos Aires, ya que ella quería reducirlo a algo íntimo y privado en Río Gallegos. Curiosamente, los militantes de su agrupación La Cámpora, fundada en 2007, fueron los que gritaban en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos. Hacían retumbar los cánticos como si estuvieran en un mitin político y no en un funeral. Cuando estamos rindiendo una despedida póstuma a un ser querido o apreciado, lo hacemos con respeto, recogimiento, en silencio y con profundo dolor. Esto crea un clima especial que contagia a todos los que acompañan esos nobles y puros sentimientos humanos. ¿Acaso es la forma de homenajear a un expresidente muerto bailando y saltando como una murga en un corso? Hubo bombas de estruendo, gritos, insultos, cánticos ofensivos, todo se juntaba en una muestra total de irrespetuosidad y mal gusto. Y todo avalado por la familia del muerto. Si el ataúd tapado estaba vacío y todo el velatorio fue un teatro, sin duda se burlaron de muchos que inocentemente fueron a despedir los restos del expresidente. Si realmente los restos de Néstor Kirchner estarían en el féretro, seguramente ningún familiar hubiera permitido que se le falte el respeto. 26. ¿Por qué en la cobertura del funeral los mobileros de radios y canales de aire y de cable repetían una y otra vez que la gente llegaba espontáneamente al velatorio? ¿Acaso no veían esos periodistas que había centenares y centenares de personas que bajaban de micros y más micros que no eran de línea sino que estaban listos desde antes de la muerte del líder? Numerosos testigos contabilizaron centenares de micros y viandas para mucha gente en toda la zona ubicada en derredor de la CGT y de la Avenida San Juan y Paseo Colón, más de 720 micros, a los que deben sumarse otros 200 que se ubicaron en la zona de la Avenida Huergo cerca del Museo de los Inmigrantes. Otros 700 estaban estacionados en la zona portuaria. ¿Los choferes ya estarían alertados antes de la muerte de Kirchner? Mover tantos vehículos a la vez requiere de una logística que demanda muchas horas y días. Hay que comprar combustible, revisar los frenos, contactar a los punteros barriales, a choferes, etc. ¿Quién o quiénes sabían con anticipación que se tendrían que movilizar apresuradamente los micros rumbo a la capital federal? 28. Llama poderosamente la atención que el mismo funcionario que ideó el desfile del Bicentenario estuvo a cargo de la necrofílica conmemoración pública que se organizó en torno al sepelio de Néstor Kirchner. Cámaras satelitales, estudiada coreografía circular, algunas de las claves que hicieron de las exequias del expresidente un evento de primer nivel. Se trata de Javier Alberto Grossman, de origen judío, ex colaborador de Aníbal Ibarra, amigo de Óscar Parrilli, el secretario general de la presidenta Cristina Kirchner. A la hora de organizar las exequias de Kirchner, que según dispuso Cristina debían ser públicas y en la Casa Rosada, Parrilli convocó al mismo equipo que le garantizó el éxito en el Bicentenario. De inmediato, Grossman acercó a su paisano Dicky James, fundador y director artístico del grupo de teatro de vanguardia Fuerza Bruta. El mismo miércoles 27 de octubre o tal vez antes,
Grossman y la gente de Fuerza Bruta se pusieron a trabajar en el show necrofílico más grandioso que se conozca, y que debía tener un fuerte impacto visual. Se sumaron a la tarea un equipo de arquitectas que trabajan con Parrilli y el subsecretario de Medios Alfredo Escocimarro, que hizo de vínculo con las cámaras que aportó el Sistema Estatal de Medios. Incluso se ubicaron cámaras en las calles, que registraron al detalle la planificada movilización popular que seguramente pasarán a formar parte de un futuro vídeo que concentre la crónica del adiós al expresidente. El operativo fue diseñado, armado y ejecutado como una delicada mise en escène política. La ajustada organización se pudo apreciar en el Salón de las Patriotas Latinoamericanos donde se veló a Kirchner, en las que discretos pero eficaces hombres con audífonos al estilo del servicio secreto de las películas norteamericanas, distribuían a los visitantes y daban la orden cuando debían actuar las plañideras o los cánticos partidarios, apagadas las cámaras, porque daban paso a otras que enfocaban la calle, inmediatamente se terminaba el llanto y los cánticos agresivos. Casi permanentemente las cámaras debían tomar a la viuda, todo debía concentrarse en Cristina, la futura candidata, salvo cuando se ordenaba actuar a los extras, quienes tenían una aparición cada 30 minutos aproximadamente. Cualquiera que lo miraba por televisión, podía anticiparse diciendo a los 29 minutos que iba a aparecer un personaje en cuestión de segundos y así era. Hubo un llamativo personaje que comenzó a entonar el himno nacional en pleno velatorio ante la viuda, un payador, otro que le gritaba fuerza presidenta, algún renuncia Cobos, y uno de los más emotivos, el tenor, todos calculadamente cada 30 minutos para que no decaiga a la atención de los televidentes. Tampoco faltaron otros personajes como el amigo de Guillermo Moreno, Indec, que se reconoció hombre de campo pero que agradecía a Néstor y Cristina todo lo que hicieron por ese sector. El hombre era nada menos que Ider Peretti, el cual mantiene una estrecha relación con Guillermo Moreno, quien lo visitó secretamente hace tiempo atrás para coordinar juntos la creación de 2 feedlots en Córdoba, donde Moreno aportaría el dinero para la construcción y el alimento para los 80.000 animales que allí se producirían. También hubo otros actores como la sobreactuada Andrea del Boca con su llanto televisivo y los destemplados gritos de Florencia Peña, que el lunes pasarían por el Canal 7 a cobrar el caché por su labor. Por supuesto no faltó Mamá Eve, que se abrazó con Cristina y elogió por todos los medios a Néstor Kirchner, pero no dijo nada del show necrofílico K. Pero cuando murió Raúl Alfonsín dijo: 1 día y medio ininterrumpido de velorio, ya a todo le encuentro tufo a muerto. Y agregó la odiosa viejita a la que nunca le mataron ningún hijo: cuando yo me muera derechito al crematorio y mis cenizas a Cuba. Por favor. Nada de andar llevándome con granaderos y milicos y todo eso. ¿Y aquí no cuestionó nada? Uno de los grandes aciertos del montaje mediático fue la escenografía circular que permitió una más fluida circulación de cámaras, y el gran hallazgo fue la posición cenital para tomar imágenes que permitió que el equipo del fotógrafo oficial Víctor Bugge hiciera la lograda toma de Cristina junto al cajón, que dio la vuelta al mundo. Todo este despliegue tecnológico y coreográfico requirió una planificación de varios días. ¿Es posible que lo armaran en menos de 24 horas? ¿O ya sabían con varios días de anticipación que Kirchner iba a morir? No sabemos cuál fue el costo multimillonario de la patética e innecesaria animación del velatorio. Esta vil y morbosa operación fue un fraude más a toda la sociedad argentina. Hasta la cifra de 3.500 personas por hora que el oficialismo dio como visitantes al velatorio fue una gran mentira. Es verdad que asistió mucha gente, pero jamás 3.500 personas por hora como dijo el gobierno. Claro, insultaban a la inteligencia de los argentinos pensando que nadie se pondría a sacar cuentas. Sería algo así como una persona por segundo difícil, ¿no? ¿Qué necesidad tenían de mentir? No solo cometieron fraude a las emociones y los sentimientos de millones de argentinos que seguían el montaje necrófilo por televisión, también les faltaron el respeto al muerto si es que estaba muerto y a sus deudos. 29. ¿Cuándo se enteró Florencia Kirchner que había muerto su padre? Flor Kirchner viajó desde Nueva York y llegó alrededor de las 18 h. El canal C5N informó que acababa de llegar a El Calafate. Luego, ellos mismos se retractaron, concluyendo que la noticia que acababan de dar no podía ser cierta, pues si la chica se había enterado del hecho a las 9, hora argentina, no podía haber volado tan rápido a Buenos Aires, y de ahí a Calafate. No aclararon más nada del asunto, ni explicaron por qué habían informado que la hija de Kirchner acababa de arribar a Calafate. En cualquier caso, ¿cuándo viajó? ¿Lo hizo en un vuelo de línea o en uno privado? De más está decir que esta contradicción de C5N permite sospechar que la menor se enteró del hecho, o presunto hecho, mucho antes de lo que se informó.
En otro canal dijeron que Florencia llegó a El Calafate a las 22 horas, y una hora antes de que los restos sean trasladados a Buenos Aires. De todas formas, llegó muy rápido. Luego, en el velatorio, la joven Flo parecía que estaba esperando para un casting y no en el funeral de su padre. 30, en medio del dolor y las muestras de apoyo que recibía la viuda durante el sepelio del expresidente en la Casa de Gobierno, el primero en salir a aplicar el calculado plan B fue el canciller Héctor Timerman. El diplomático muy suelto de cuerpo aseguró en una nota dio a la cronista Patricia Janiot de la cadena CNN que Cristina buscará su reelección presidencial. Timerman pronunció esta frase en la puerta de la Casa Rosada, mientras en su interior el gabinete flanqueaba a la presidenta al borde del féretro con los restos de Kirchner. En ese contexto y siendo la primera voz oficial sonó contundente la afirmación de Timerman. 31, resulta que las elecciones del 2011, las primarias tienen fecha para el 14 de agosto, y que, antes de las elecciones del 30 de octubre, Cristina realizará un acto el jueves 27 de octubre, por el primer aniversario de la muerte del héroe nacional. ¿Casualidad o bien planificado? Es el efecto lástima aplicado en su totalidad. 32, ¿y por qué el expresidente no siguió unos años más ya que tenía el poder total? Néstor Kirchner era suficientemente inteligente para darse cuenta que, aún evitando la espiral inflacionaria, calculada más del 30% para el 2011, él había llevado a la Argentina a un callejón sin salida. No podía reconocerlo en público. Por otro lado, el expresidente percibía la posibilidad cierta de perder los comicios presidenciales en el 2011 a los que pensaba candidatearse, ya contaba con 6 millones de jubilados en su contra por haber vetado la ley del 82% móvil, más los millones de desocupados, añadido el problema del camionero Hugo Moyano, el cual empezaba a desafiar su poder y a presionarlo. Sabiendo en su fuero íntimo de que era inevitable un enfrentamiento con muertos en las calles, iba hacia una crisis para la que no encontraba prevención ni salida. 33, entonces, ¿fue realmente Kirchner tan extraordinario estratega hasta para planificar su propia desaparición física tan oportunamente? Quizás, ¿por qué no? Su estrategia era tirar la pelota a la tribuna y hacer tiempo, solo demoraba la llegada de la crisis, en espera de que un golpe de suerte lo sacara del laberinto. Ese golpe de suerte fue simular su muerte y que todos la crean. Así, dar paso a la tranquilidad de su ya debilitado cuerpo y que el país se hunda en el caos y la anarquía mientras él disfruta del sol en una playa de la isla Margarita con otro rostro y otra identidad. ¿Alguien tiene la respuesta? Seguramente él y su familia. Lo más triste de todo es que los Kirchner son tan inescrupulosos que son perfectamente capaces de hacerlo. Anexo. Habrá un desbande de testaferros abandonando el país para sacar el dinero de las cajas de seguridad pensando que Kirchner no existe más. Solo hay que seguir los pasos de sus allegados de ahora en más, quienes seguramente realizarán viajes extraños sin motivos lógicos y posiblemente intenten recobrar los bienes radicados en el exterior. Incluso no son pocos, en la Argentina, sino millones, los que creen que al informarse al país sobre la muerte de Kirchner, este estaba tranquilamente viendo su propio funeral por televisión mientras aguardaba el avión que lo llevaría lejos para disfrutar de todo el dinero mal habido. Después de todo el mal que hizo el pingüino en vida ya nada nos debería sorprender. Mientras no muestren el cadáver, estas sospechas seguirán en pie. El gobierno construye un mito político falseando la memoria del expresidente, pero también crece un segundo mito. Fuente. Informador público. Bien, este artículo es bastante claro, no es la verdad pero tampoco dice mentiras, lo que sí es que la muerte de Néstor Kirchner es bastante dudosa, casi que fue como planeada, pero les dejo a ustedes que saquen las conclusiones. Nos vemos hasta la próxima, youtuberos.